saludar a todos. Muy buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia sobre el tema bastante sensible geopolíticamente, Ucrania-Rusia. Y tenemos el agrado de tener acá presente a Martín. Martín Lemaitre es nuestro amigo de años. Estudió con nosotros ruso también. Quiero destacar eso, que bueno, también es la persona que tiene acercamiento al idioma. Martín es profesor en Historia y Ciencias Sociales, egresado de la Escuela Superior de Guerra. También viajó a Rusia. Perdón, te hago una corrección. Egresado del Instituto Science. Soy profesor. Y magíster Science. Claro, y magíster en Geopolítica y Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Sí, y a base, bueno, salió este fruto de trabajo, La Manzana de la Discordia, que también Martín hoy va a presentar. La idea es, sinceramente, hablar más, no simplemente de la presentación de libros, sino tocar un poco el tema de geopolítica, estrategia entre Rusia en general, la Unión Europea y la OTAN, en lo que va a hablar Martín. Y tengo que destacar que el trabajo de Martín es un aporte también para comprender el problema geopolítico del mundo actual, hecho desde Argentina, que tampoco es muy común que los especialistas de América del Sur se dedican al problema de Rusia y Ucrania. Hay mucho menos investigaciones. Es una cuestión preocupante con relación al futuro. Ustedes saben que no se ven caminos de negociación que permitan salir también de este problema. Y yo creo que leyendo su libro también pueden entender un poco mejor, tener un poco mejor la visión sobre también la situación actual geopolítica. No se olviden que Rusia es un país, una potencia terrestre, ante que nada, y la geopolítica es su esencia. Y para nosotros, es verdad, es un tema muy preocupante, tema de alta preocupación, porque Rusia es un actor sensible en su ámbito geopolítico cercano. Por eso es la preocupación por lo que está pasando en Bielorrusia, bueno, lo que pasó en Georgia, lo que pasó hace 6 años en Ucrania. No se olviden que para nosotros, los rusos, no hay tanta división entre ucraniano y ruso. Tenemos los escritores en común, que ahora no sabemos cómo dividir. Los ucranianos dicen que es los suyos. Tenemos, ustedes saben, en el Parque de Palermo el monumento a Taras Shevchenko, el poeta ucraniano. Bueno, también es los rusos lo consideran también su poeta y escritor. También qué hacer con famoso escritor Gogol. Otra cuestión también, que Kiev es la primera sede metropolitana de la Iglesia rusa. Y ustedes saben que nace como una diócesis de la Iglesia de Constantinopla, justo en Crimea, en realidad. Parte de la ciudad de Sebastopol, en Crimea, Jersonés, la parte donde en 988 el príncipe Vladimiro se bautiza. Entonces, Ucrania para nosotros, el pueblo es el más cercano, más querido, compartimos mucho en común. Una parte de la población lleva apellidos ucranianos, bielorrusos, y es un tema bastante sensible para nosotros. Quería solo hacer por ahí una observación, a pesar de que tenemos tantos temas en común con Ucrania, hay que destacar que el más cercano idioma al ucraniano no es ruso,
como suelen considerar. Es el bielorruso, porque tienen en común más de 80% de vocabulario, después de polaco y serbio. Eso también pueden un poco reflexionar sobre ese tema. Solo luego, entonces, del ruso de 62%, ¿no? Si comparamos la fonética y la gramática, el ucraniano tiene más con el checo, el eslovaco y el polaco que con ruso. Y es interesante que en el idioma ucraniano, a diferencia de otros idiomas eslavos orientales, por ejemplo, el sustantivo tiene 7 casos, que es uno de los cuales es un signo de exclamación. Es lo que no tienen otros idiomas eslavos orientales. Por otro lado, el idioma ucraniano en diferentes periodos históricos se llamó ruso. Es la invitación también para otra reflexión. Históricamente, el nombre más común de la lengua ucraniana hasta mediados del siglo XIX fue llamado idioma ruso. Y etimológicamente, ustedes saben que en Ucrania lo que es krai es el borde, es lo que se encuentra al borde. Por eso, justo geopolíticamente, ¿no, Martín? Es lo que te dejo hablar sobre el tema de geopolítica, pero estas cuestiones quizás dejamos abiertas para que la gente pueda pensar y reflexionar sobre también el rol de los territorios cercanos de Rusia. Yo te dejo la palabra. Me gustaría mucho que sea quizás, aparte de la presentación de tu libro, que creo que hay que mencionar y que realmente es un aporte importante para la comunidad argentina, la manzana de la discordia, y me gustaría mucho que ustedes escuchen a Martín sobre este tema que en este momento causa tanto interés, lamentablemente interés, quizás un poco negativo porque no tenemos salida, no tenemos no tenemos con nuestros aliados más cercanos ningún punto de vista en común en este momento para salir de la situación bastante complicada. Y así pasa lamentablemente con todos los aliados eslavos, y es bastante preocupante, y creo que Martín nos puede un poco contar sobre también las diferentes dimensiones, ¿no? Lo que es para el occidente, cómo ven lo que es, por ejemplo, la reincorporación de Crimea, y lo que para el occidente es anexión de Crimea. Bueno, muchas gracias por su atención y yo los dejo con Martín. Martín preparó también la parte del contexto histórico para hablar y entender sobre problemas de Ucrania. Es sumamente importante hablar de la historia y geografía. Martín, te dejo la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por la oportunidad que me brindas y el espacio para disertar. Lo que vos dijiste es verdad, ya el nombre Ucrania hace referencia al territorio en la frontera, al territorio en el borde. Sin embargo, antes de hablar del tema en sí, hay que hacer unas consideraciones previas, que son importantes un poco para lograr un mejor entendimiento del fenómeno histórico geopolítico. Esta investigación yo la enmarqué en la corriente de lo que se llama el realismo político. Es la corriente en la cual hace hincapié que el Estado es el más importante, no el único, el más importante es actor en el escenario de la política internacional. Este Estado busca sobrevivir ante todo, es una lucha constante por sus intereses, por sus objetivos, y va a emplear distintos medios para lograr dichos objetivos y lograr sus distintos intereses. Hay que entender que la moral entre los estados no se puede juzgar de la misma manera que la moral de una persona.
el Estado es algo mucho más grande, muchas vidas dependen del hombre de Estado. Y no se puede estar, no es aconsejable, para nada aconsejable, utilizar la moral del trato humano con el comportamiento del Estado. Bueno, toda potencia que se jacte de serlo, ejerce presión en los lugares en los cuales ve amenazados sus intereses. Occidente lo hace, Rusia también lo hace. Toda potencia, China obviamente también lo hace. Toda potencia que se jacte de serlo, ejerce presión de una u otra manera, para lograr sus intereses. Esto no está bien o mal. Es lo que toda potencia tiene que hacer para no verse relegada en el tablero internacional. Bueno, dicho esto, pasamos a nuestro tema en sí. Se va viendo, ¿no?, el paso de las diapositivas. Bueno, está bien. Bueno, de todo, primero tenemos que ubicar a la nación ucraniana. Siempre viene a aclararlo porque la situación, el espacio geográfico que ocupa es único. Ucrania, bueno, limita con Bielorrusia, Rusia, Moldavia, Rumania, Polonia. Su capital es Kiev, es la capital, la ciudad más importante del país. Su origen histórico, el origen histórico como nación, tuvo su lugar en lo que se llama la Rus de Kiev, ese estado que tenía Kiev a la cabeza en el siglo IX. En ese estado, a partir de ese estado es lo que es el embrión de los cuales hoy en día son Rusia, Bielorrusia y justamente Ucrania. A partir del año 1653 va a ser un protectorado del Imperio Ruso zarista a través del Tratado de... A partir de ahí la historia de Ucrania y Rusia siempre se va a ver entrelazada, ya sea bajo la Rusia zarista o como el Imperio Soviético. Recién alcanza su independencia en el año 1991 en el marco del colapso de la Unión Soviética. Y a partir de ahí, bueno, acá ven la lista de presidentes: Kravchuk, Kuchma, Yushchenko, Yanukovych, Poroshenko y el actual Zelensky. PBI ucraniano para el año 2017 venía en retroceso, llegando a valores del año 2005. Y tiene una pobreza que ronda el 28-30% para el año 2017. Y esta franja, esta población sumida en la pobreza, tiende a concentrarse en las zonas rurales del país. Estas zonas rurales del país se ubican en la parte occidental, en las zonas occidentales. Tengan en cuenta esto porque Ucrania está atravesada por varias fracturas, occidente contra oriente. Acá tenemos la primera de ellas. La pobreza se tiende a concentrar en las zonas occidentales del país. Bueno, y acá tienen un mapa. Todos estos datos están citados en el libro con sus fuentes. El mapa que acabo de mostrar también está en el libro con su respectiva fuente. Las zonas negras es donde está ubicada la población pobre, por así decirlo. Es una economía mayoritariamente agrícola y con un sector industrial poco diversificado y obsoleto para esta altura del siglo XXI. Lo que lo hace vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional. Y acá tenemos otra fractura, la fractura económica. El occidente ucraniano es agrícola, mientras que las regiones orientales es donde se concentra la mayor capacidad industrial del país. Socialmente o étnicamente, bueno, la gran mayoría de la población es cristiana ortodoxa y el 77% son de etnia ucraniana, mientras que los rusos son el 17%. De esos ucranianos, el 24% tienen el ruso como lengua materna. Y acá tenemos una nueva fractura, la fractura idiomática. El idioma ucraniano se tiende a hablar en las regiones occidentales y, en cambio, el ruso es más común en las zonas orientales. Bueno, acá tenemos un mapa que ubica las etnias y las lenguas en el territorio ucraniano. No sé si espero que se llegue a ver bien. Cualquier cosa después el archivo me lo mandan. Esto está en el libro. Si me lo piden va a estar mucho mejor desarrollado.
Es un territorio de Ucrania, el actual territorio ucraniano está conformado, es un territorio que padeció constantemente una movilidad fronteriza. Partes del territorio pertenecían al Imperio Austrohúngaro, la parte occidental, mientras que la parte oriental pertenecía a la Rusia zarista, bueno, y al Imperio y a la Unión Soviética. Tengan en cuenta este mapa, la evolución del actual territorio. La parte oriental fue anexada por Lenin en el año 1992 y Khrushchev la península de Crimea. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. A partir de esto van a ir surgiendo dos visiones enfrentadas de entender la nación ucraniana. Porque, bueno, como ya dije antes, la nación ucraniana existía antes de la conformación del Estado soberano. Las distintas regiones de Ucrania siguieron caminos históricos distintos unas de las otras. Mientras una estaba bajo el Imperio Austrohúngaro, la otra estaba bajo dominación rusa. Surgen, bueno, dos visiones. La visión galiciana, por así decirlo, Galicia, la zona occidental de Ucrania, es, bueno, predominantemente de visión galiciana. ¿Qué dice? Los ucranianos son el pueblo originario de Ucrania, y los rusos llegaron después al país, al territorio, por lo que merecerían un trato relevado. Ucrania fue colonizada, según esta visión, ¿no? Ucrania fue colonizada por Rusia y la migración no fue para nada voluntaria. La cultura y idioma ucraniano se fueron suprimidos por Rusia y esta visión galiciana se tiende a identificar con la Europa occidental. Mientras que la región donbasiana, esto es la región oriental de Ucrania, del Donbass, dice que los rusos y su cultura forman parte de un todo indivisible. Los étnicos ucranianos y los étnicos rusos merecen un trato por igual. Esta diferencia merece ser celebrada junto con otras minorías. Esto fortalece a la concepción del Estado ucraniano. Ven a Rusia como su patria de origen y, bueno, ambas etnias deben conformar en pie de igualdad el Estado ucraniano. Y, bueno, a partir de lo que yo les dije, un breve resumen. Este es el territorio ucraniano dividido. El occidente ucraniano, idioma ucraniano, la división galiciana, es un occidente agrícola y es un occidente relativamente pobre comparado con el oriente. Es la Rusia, idioma ruso, una economía industrial y son las regiones más prósperas, por así decirlo, del país. Es importante conocer estas fracturas, entre comillas, que vive Ucrania, porque explican el desarrollo de los acontecimientos que van a seguir. Estos acontecimientos, bueno, si bien la crisis que se inició en el 2013, tiene sus antecedentes históricos que se remontan a la Revolución Rusa. El primero fue la Revolución Rusa, cuando los distintos nacionalismos socavan el imperio ruso zarista. Ucrania vive un breve periodo de independencia hasta que se conforma como miembro de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan del mapa que vimos de los territorios anexados? Bueno, es en esta época, en la conformación de la Unión Soviética, cuando recibe los territorios de la región del Donbass, que nunca habían estado bajo administración ucraniana y que, bueno, eran mayoritariamente poblados por etnia rusa. Esto en su momento no importó, porque toda Ucrania y Rusia forman la Unión Soviética, de un mismo estado, de un mismo país. El otro antecedente histórico, bueno, es la península de Crimea, ubicada al sur de Rusia, que, bueno, una breve reseña de Crimea, fue anexada a Rusia bajo Catalina II y fue cedida a Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, por Khrushchev en el 54. Y como la región del Donbass estaba habitada en su gran mayoría por rusos. Esta cesión, este regalo que Khrushchev le hizo a Ucrania en su momento no importó, porque todo formaba parte de la Unión Soviética. El fin de la URSS, el colapso de la URSS, siendo los cimientos de
en un posible conflicto futuro. ¿Por qué? Porque los territorios habitados por rusos formaron parte del nuevo Estado ucraniano independiente. De la noche a la mañana, los rusos que vivían en Crimea, los rusos que vivían en el Donbass, pasaron a formar parte de otro país. Y Crimea, bueno, tiene el mapa, el Crimea y la región del Donbass, la región oriental. La Revolución Naranja del año 2004 es el primer antecedente de secesionismo en el este del país. Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero ya hay los primeros intentos, amagues, ni siquiera intentos, amagues o amenazas de separatismo de las regiones orientales del país. Ahora vamos a hablar de la crisis que estalló en el 2013, ya en sí. La gente se comienza a manifestar en la plaza del Maidán, en el centro de Kiev, porque el gobierno de Yanukovych, el presidente ucraniano Yanukovych, se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En esta crisis van a haber tres distintos fenómenos que se van a ir retroalimentando el uno al otro. El primero, el progresivo aislamiento del presidente ucraniano. Él dejó de comunicarse con sus ministros, no había forma de contactarlo, o era muy difícil contactarlo durante la crisis. En dicha crisis hubo una represión inconsistente. ¿Por qué? Porque hablando lisa y llanamente, se reprimía cuando no era necesario y no se reprimió cuando sí la situación lo requería, como por ejemplo con la ocupación de edificios públicos. Lo que provoca, bueno, una radicalización progresiva de las protestas. La gente va cada vez animándose a más, y el gobierno de Yanukovych es dubitativo y el presidente estaba aislado. Todo esto desencadenó al fin del 2013, principio del 2014, la renuncia y la huida de Yanukovych y la formación de un gobierno provisional. Este gobierno provisional estuvo formado por personas que representaban a las zonas occidentales de Ucrania, por lo que no es reconocido en varias regiones del este del país. Una de ellas es Crimea, que vota por su independencia y su posterior reincorporación a la Federación Rusa. Y las otras regiones van a ser la región del Donbass, separatismo en el este. Se van conformando las repúblicas, lo que hoy en día son estados de facto, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Bueno, se da lugar los gobiernos provisionales y el posterior presidente que fue votado por Poroshenko no reconocen su independencia, obviamente, y envían al ejército, lo que provoca, bueno, la guerra del Donbass, que termina, entre comillas, con los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Estos acuerdos son constantemente violados hasta el día de hoy y el conflicto quedó congelado. Bueno, acá tenemos un mapa general de Ucrania, Crimea del sur, y las regiones orientales de Lugansk y Donetsk quedaron conformadas de esta manera. Esto fue el fenómeno interno, cómo se dio la crisis en Ucrania internamente, pero esta crisis va a estar comandada por actores externos al Estado ucraniano. Rusia es el principal. Es necesario también conocer ciertos aspectos de la historia de Rusia para entender el por qué se comporta de la manera que se comporta. Como Ucrania tuvo su origen en la Rusia Kiev en el siglo IX, y en sí, como lo ven en el mapa, Rusia es una gran planicie sin límites naturales. Puede ser invadida fácilmente, como sucedió a lo largo de su historia. Mongoles, lituanos, suecos, polacos, franceses y alemanes constantemente a lo largo de la historia rusa invadieron el territorio. Esto generó un gran sentimiento de inseguridad y de constante amenaza en el pueblo ruso. Debido a este sentimiento de amenaza es cuando, bueno, se expande, se va a ir expandiendo constantemente el territorio ruso. ¿Por qué Rusia es tan grande? Justamente esto explica un poco por qué la dinámica esa. Nunca hay suficiente territorio para la defensa. La defensa de Rusia es
justamente su enorme territorio, es una defensa en profundidad. Mientras el agresor, el invasor, se va alejando de sus puntos de aprovisionamiento, mientras hace más largas los caminos, las vías de logística y comunicación, en cambio Rusia sigue en su territorio, lo que lo hace perfectamente, ¿cómo decirlo? Capaz, una defensa en profundidad. Nunca hay, según la visión rusa, suficiente territorio. Es una defensa en profundidad. O conquistar o ser conquistado. Bueno, tras el colapso soviético, la Federación Rusa es el Estado sucesor de la Unión Soviética y el presidente Boris Yeltsin va a ser, bueno, el primer jefe de Estado. Durante los 90 Rusia sufrió una carencia de instituciones firmes y una inestabilidad política, lo que se tradujo en también una profunda crisis socioeconómica que en el ámbito internacional se vio reflejado en una debilidad. Rusia no era capaz de ejercer presión en el escenario internacional y quedó relegada a la Comunidad de Estados Independientes, a la CEI. Aprovechando esta debilidad rusa es cuando se va produciendo la expansión de la OTAN a viejos países comunistas, antiguos aliados de la Unión Soviética. Rusia queda convertida en una potencia regional solo capaz de ejercer presión e influencia en los países de la Comunidad de Estados Independientes, que pasa a ser considerado territorio exclusivo de influencia rusa. Con la llegada de Putin, de Vladimir Putin al poder, se produce un reordenamiento interno y un fortalecimiento del poder estatal. Putin entendió que para ser fuertes en el área internacional, primero tenían que tener un Estado fuerte, lo que careció Boris Yeltsin. Teniendo un Estado fuerte, se produce el resurgimiento del poder ruso en las distintas relaciones, en el ámbito de la internacional. ¿Cuál va a ser el territorio donde Rusia va a ejercer mayor influencia? La Comunidad de Estados Independientes. Y tengan en cuenta estos tres nombres: Ucrania, Bielorrusia y Georgia. Usando palabras de un amigo, un preciado amigo, el doctor Alberto Hutchenreuter, Rusia es capaz de ir a la guerra por estos tres países, donde se siente amenazados sus intereses vitales. Son tres países: Ucrania, Bielorrusia y Georgia. Lo que nos compete hoy en día es, como ya vimos, Ucrania. ¿Por qué la importancia de Rusia a Ucrania? Tamara lo dijo. Lo que ocurrió en el año 988 con el bautismo, lo que se llama el bautismo Rusia, el Vladimir el Grande, Rusia tiene su origen ahí. Los orígenes de Rusia se remontan a Kiev. Ucrania nunca fue bien vista, Ucrania independiente nunca fue bien vista para los rusos. Los orígenes de Rusia se encuentran en Kiev. Después, la importancia geoeconómica de Ucrania, bueno, Rusia es un neto importador de recursos energéticos y utiliza el Estado de Ucrania, el territorio ucraniano, como vía de entrada a Europa Occidental, como por ejemplo el gas. Europa es un gran comprador de gas ruso que pasa a través del territorio ucraniano por los distintos gasoductos. Y bueno, lo que había dicho un poco antes, Ucrania y Bielorrusia son importantes para Rusia justamente porque es territorio. Si cayeran en manos de la OTAN o alguna potencia enemiga, Rusia está en peligro. Ucrania y Bielorrusia están cerca de Moscú, cerca de Volgogrado, y como les había dicho antes, Rusia se defendió de Napoleón y Hitler con profundidad. Sin esos dos países, sin Bielorrusia y Ucrania, no hay profundidad. Moscú y Rusia quedan expuestas. Esto hace que Rusia ejerza presión sobre Ucrania cada vez que ésta sienta la presencia occidental. Si Rusia siente que sus intereses están siendo amenazados por potencias occidentales, va a actuar con el objetivo de preservar a Ucrania, o Bielorrusia, o el país que sea, bajo su zona de influencia y fuera de la intromisión occidental. ¿Cómo va a actuar Rusia? Bueno, hay que ver la historia para conocer la respuesta. A principios de los años 2000 tuvo lugar lo que se llamó las revoluciones de colores.
En Kirguistán, la Revolución de los Tulipanes. En Georgia, la Revolución Rosa. Y en Ucrania, en el año 2004, la Revolución Naranja. Cuando hubo elecciones presidenciales en Ucrania en ese año, y hubo sospecha de fraude, y la gente salió a protestar por dichos resultados, que había sido Yanukovych ganador. La gente salió a apoyar a su candidato Yushchenko, que contaba con el apoyo occidental. ¿Cómo interviene Rusia? Bueno, Rusia interviene dando su apoyo a Viktor Yanukovych, un candidato prorruso. Ya en la crisis ucraniana, la actual, la iniciada en el 2015, actúa de distintas maneras. Primero, las presiones diplomáticas para que se suspendiera la firma entre Ucrania y la Unión Europea del acuerdo del acuerdo de asociación. Va a presionar, ya iniciada la crisis, presiona a Yanukovych para que termine con las protestas y también utiliza su poder económico otorgando un préstamo a Ucrania mucho más conveniente que lo que le ofrecía la Unión Europea y el FMI. Ya con la crisis desatada y Yanukovych fuera del poder, presiona a las nuevas autoridades, al gobierno provisional y a Poroshenko luego, los presiona en defensa de los derechos de las minorías rusas en Ucrania, acuérdense, ubicadas en el este y sur del país. Y un apoyo implícito a los separatistas del Donbass, de acuerdo siempre a los intereses de Putin y de Rusia. Y utiliza también su factor militar. Acuérdense que, bueno, Crimea declara su independencia y su reincorporación a Rusia, pero con la protección, entre comillas, de los hombrecillos verdes, se los llamó. Las Fuerzas Armadas de la División de Élite, que protegió al Parlamento crimeo para asegurar la votación. Y bueno, ya con la guerra del Donbass desatada, siempre abogó por los acuerdos de Minsk, aseguró su presencia en Crimea con la construcción del puente en el estrecho de Kerch y asegura su presencia con un fuerte poder militar. Rusia siempre va a intentar obligar a Ucrania a adoptar políticas que le sean beneficiosas para ella, ya sea utilizando el recurso del gas como herramienta política. El mapa que vemos acá son los distintos gasoductos que recorren el territorio ucraniano, de entrada y de salida. Las flechas de entrada son las flechas rojas, las flechas azules son las flechas de salida, que se dirigen mayoritariamente a Europa Occidental. Bueno, ya con el conflicto ruso-ucraniano, Rusia necesita diversificar sus rutas de gas hacia Europa. Tenemos con los nuevos gasoductos el Nord Stream al norte y el South Stream al sur, junto con el gasoducto Nabucco. Esta cuestión gasífera entre Rusia y Ucrania afecta a Europa. Como conclusión de Rusia, bueno, tengan en cuenta esta primicia. Rusia no permite que ningún poder occidental interfiera en su zona de influencias. No va a negociar su soberanía sobre Crimea, ya lo comentó el ministro Lavrov, y a través de sus diferentes ramas de poder, Rusia continuará con sus presiones, especialmente sobre Ucrania. Bueno, los otros poderes que intervinieron en el conflicto, bueno, ya son los poderes occidentales, los países de Occidente. Hablamos de Occidente, nos queremos referir a Estados Unidos y a la Unión Europea, que tras el colapso soviético expandieron su influencia a los antiguos aliados soviéticos con el objetivo de contener el posible resurgimiento ruso. Este actuar va a tener tres motivos, tres frentes: la expansión de la Unión Europea, la expansión de la OTAN y la promoción de los que ellos llaman los valores democráticos, republicanos, liberales, que bueno, en la Revolución Naranja se vieron cuando Occidente apoyó a Yushchenko, y durante el Maidán los distintos gobiernos occidentales van a apoyar a la manifestación, incluso cuando ésta se torna violenta.
Occidente nunca retiró el apoyo a los manifestantes. La expansión de la OTAN, bueno, es el gran temor ruso en su zona de influencia. Acá tenemos un mapa de cómo se fue expandiendo desde su origen la OTAN hasta, bueno, el día de hoy. Terminada la Guerra Fría, y aún a pesar de que Occidente prometió que la OTAN no se iba a expandir más allá de una Alemania reunificada, esto no se dio. La OTAN siguió su paso hacia el este, en distintas oleadas. Polonia, República Checa y Hungría, y Estonia, Letonia y Lituania, antiguas repúblicas soviéticas, junto con Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. En el 2008 hubo planes de expansión de la OTAN hacia Georgia, y bueno, en el 2008 también hubo planes de expansión hacia Ucrania, y en el 2013-2014, ya con la crisis, la OTAN apoya al gobierno ucraniano. Esto genera que Rusia se sienta amenazada. Y bueno, ya hubo guerra en Georgia en 2008, y reincorpora Crimea y apoyo implícito a los rebeldes. ¿Cuál es la relación en sí hoy en día de Ucrania y la OTAN? Bueno, firma documentos desde la independencia ucraniana hasta el 2009 de apoyo y colaboración. La crisis que se inició en el 2013 la aprovecha la OTAN y en su lucha contra Rusia, apoyando, bueno, a los distintos gobiernos ucranianos, ya sea como préstamos de equipos de comunicación y ejercicios militares en la cercanía siempre de Rusia. ¿Qué ocurriría? Estas son palabras del doctor Hutchinson-Reuter. Una cuarta expansión de la OTAN, es decir, que incorpore Ucrania y Georgia, ocasionaría un gran desorden político para Rusia, pues quedaría, como vimos, en una situación de vulnerabilidad. Generaría para Ucrania una situación imprevisible, lo que se llamó nuevas Crimeas, es decir, que Ucrania pierda más territorio de lo que ya perdió. Crimea y, bueno, los estados de facto de Donetsk y Lugansk. Esto, bueno, como conclusión, vemos que, bueno, Rusia se siente amenazada cada vez que la OTAN o cualquier potencia toque su área de influencia. Es recomendable a Ucrania que mantenga una política de neutralidad, de equilibrio entre ambos poderes. Fíjense que la ubicación del país está entre Rusia y la Unión Europea, está entre dos polos. Necesariamente necesita una neutralidad, porque en definitiva necesita de ambos. Lo que ocurre en Bielorrusia entra en este marco. Occidente apoya a los manifestantes, mientras que Putin y Rusia planean mantener a Lukashenko. Es importante también que ambas partes se sienten a negociar en un acuerdo que garantice las cuestiones importantes. Hubo acuerdos de intercambio de prisioneros, pero lo más importante, lo que sería lo súper importante, como dice el doctor Hutchinson-Reuter, sigue estando sin resolver. El conflicto está congelado porque justamente Ucrania no da garantías de que no se va a unir a la OTAN. Rusia no puede permitir que Ucrania o Georgia o Bielorrusia o quien sea se une a la OTAN. No puede permitir eso en sus estados adyacentes, en su territorio de influencia. Bueno, esto es todo con respecto a la OTAN. La Unión Europea es otro caballito de batalla que los rusos ven como la antesala a la unión a la OTAN. A los ojos de los líderes rusos, la expansión de la Unión Europea es un caballo de acecho para la expansión de la OTAN. Y acá vemos cómo, terminada la Guerra Fría, la Unión Europea se fue expandiendo. Tras el fin de la Unión Europea, de la Guerra Fría, imperó en la Europa occidental una visión liberal, democrática, en la que la geopolítica en sí fue dejada de lado. Esta mirada fue la que le dio a la Unión Europea el poder para expandirse a los antiguos países comunistas, aliados de la Unión Soviética, acercándose cada vez más a las fronteras de Rusia. Esta visión liberal democrática
le produjo a Europa que cada vez queda más relegada en tutela de Estados Unidos, actuando a veces de acuerdo actuando de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y no con los suyos propios. ¿Cuál es la relación de la Unión Europea con Ucrania? Con la caída de Yanukovych, Poroshenko, el gobierno provisional y Poroshenko firman el acuerdo de asociación. Es una asociación política, pero lo más importante es la cuestión económica. Se establece un área de libre comercio que, como ya vimos que la industria ucraniana es obsoleta, esto produciría un impacto negativo sobre la industria local. Otro organismo europeo con el que Ucrania está relacionado es la OCE, que es miembro desde el 1992 y hoy en día es una mediadora en el conflicto. Tras el conflicto, la Unión Europea adoptó sanciones contra Rusia, pero que estas no están llegando al objetivo que desean. Rusia no retrocede y no va a retroceder por más sanciones que le pongan. Esto provoca una discrepancia entre los países europeos, porque primero no logran el objetivo deseado y terminan afectando a los vínculos económicos que tiene Europa con Rusia. El vínculo más importante es el gas. Lo que ustedes tienen acá es un gráfico del consumo de gas ruso de los distintos países europeos. La llegada de Trump puede ser positiva para Europa, siempre y cuando se den cuenta de cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque Trump ve el rival más importante a China y el escenario más importante el Asia-Pacífico. Y esto provocaría que Europa dejara de estar bajo tutela de Estados Unidos y empezara a pensar sus intereses de acuerdo a su propia visión, que deje de depender de Estados Unidos. El Brexit también puede ser importante, ya que sin Inglaterra, un gran fundador de la Unión Europea, se vaya dando cuenta de que Europa tiene que pensar por sí misma y no depender de Estados Unidos ni de nadie más. El Brexit fue apoyado por Rusia. Es una búsqueda cito palabras de Christian Reuter, es búsqueda de ganancias de poder de Moscú que se afloje la relación atlántica europea. Rusia quiere intervenir, quiere fracturar la relación entre Estados Unidos y Europa. Rusia siempre ha apoyado los movimientos, lo que se llama antisistema, aquellas fuerzas políticas que cuestionan la integración europea, como por ejemplo el Brexit o en su momento la candidata a la presidencia de Francia, Le Pen. Ante todo, bueno, muchas gracias por escucharme y ahí tienen, por si quisieran contactarse conmigo o quisieran leer mi libro, todo esto está explicado en mi libro de mejor manera, ¿no? Ahí tienen mi contacto por si quieren charlar conmigo o pedirme o consultarme lo que ustedes quieran. Martín, te agradecemos mucho por este aporte, gracias por también el material ilustrativo, todo muy claro, preciso. Si quieren hacer unas preguntas, tenemos unos minutos para hacer preguntas. Si no, ya tienen mail, comunicarse con Martín, también adquirir el libro. El libro sí va a estar también después de la cuarentena en la cátedra de Rusia y si no, directamente pueden comunicarse con Martín. Perfecto. Yo tenía una pregunta, si se puede. No veo quién. ¿Saco el PowerPoint? Hola, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho. Sí. Hola, Tamara. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta, sí. Vos hablaste de cómo a Rusia lo que más la lleva a la acción, digamos, es la amenaza de otras potencias en lo que sería su esfera de influencia, particularmente en la Confederación de Estados Independientes, o sea, nos contaste sobre todo, ¿no?, de Occidente, pero yo quería consultar qué pasa con todo el tema de la intrusión de China en la esfera de influencia en Asia Central, ¿no?, con Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, con el tema de la Neue Seidenstraße, ¿cómo se dice? De la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda. Sí, exacto.
Es como que Rusia y China es como que, yo cito palabras siempre, esta misma pregunta créeme que se le dice al doctor Huchenreuter. A Ucrania, es como que a China no le interesa tanto el Asia Central, sino el sudeste asiático, Vietnam, Laos, y Malasia, Singapur. Eso es, y el mar. China se expande hacia el mar. Esa es la cuestión que más le interesa a China. Es una buena pregunta que me dejó un poco colgado, que me gustaría investigar también, porque yo pensé lo mismo. Hay varias minorías rusas en Kazajistán, por ejemplo. Sí. Y eso también limitan con China. Yo también pensé lo mismo que vos. Podría o no ser un foco de conflicto en el futuro. Sí. Sobre todo porque yo leí hace unos días que en Tayikistán, me parece, si no me lo confundo con Kirguistán, hay una dotación militar china ahora en un estado, en lo que sería un antiguo estado soviético. Sí, es Sería como, uno de los únicos. sí, es una muy buena pregunta. Pero en primicia yo esa misma pregunta, créeme que la hice en su momento. Y la respuesta que me dieron es la que te estoy dando a vos. Es como que a China le interesa más el sudeste asiático, el mar, que los estados centrales de Asia. Pero es un posible foco de conflicto futuro si las relaciones entran en una espiral de no ceder. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a tener la grabación después en nuestro canal de cursos oficiales de ruso. Y les aviso que en septiembre vamos a tener el ciclo también de charlas sobre pintura rusa del siglo XIX, XX y pintura también contemporánea. Así ¿Alguien anotaron todos mi casilla de correo por las dudas o la vuelvo a poner? Sí, Martín, si vos podés poner también tu mail directamente o si no, se comunica a la gente a través de los cursos oficiales de ruso, también tendríamos tu libro en la cátedra y la gente se va a comunicar con vos personalmente. Vos podés ahora poner también, no sé si anotaron el mail, o Martín, sí, si querés en el chat, poner tu mail también. Ahí colocan el PowerPoint. ¿Puede poner? Paola, no te escuchamos. Perdón, ahí la estoy subiendo. Si puede poner el correo electrónico nuevamente. Sí, Martín, que pongas correo electrónico. ¿Se está viendo? Ya lo estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Bueno, yo tengo el permiso de circulación, así que le podría hacer un delivery de mi libro por si lo quisieran. No tengo drama en llevárselos a donde ustedes quieran. Así que, si me llaman, ahí tienen mi contacto. Ahora sí va a poner. ¿Se Martín, ve? escribí por favor en el chat. No sé si vos me escuchás. Sí, lo escribo en el chat. Todavía no. Escribí por favor en el chat. Sí, Martín. Sí. Así mejor. Por ahí la gente si lo va a copiar directamente. Ahí. Buenísimo. Ahí lo envié. Ahí está. Martín, ¿vos planeás de investigar, seguir investigando este tema? Sí, es un tema que me gusta y es un tema de actualidad porque, como ya dije, se está repitiendo en mucha menor escala el mismo fenómeno en Bielorrusia. Bien. Bueno, te felicito también, pronunciaste la segunda vez bien Lugansk. Sí, Lugansk. Es Donetsk y Lugansk, no. Lugansk. Donetsk, okay. Lugansk. Tenía duda con la pronunciación de Lugansk. Yeltsin. Donetsk sabía que se pronunciaba así, pero Lugansk estaba en la duda. Bueno, muchísimas gracias. Fue muy, muy interesante, muy claro, realmente muy, muy buen trabajo hiciste y te agradecemos mucho. No, de nada. Por este aporte que nos han dado. Gracias a ustedes por permitirme el espacio.
Muchas gracias. Y estamos en contacto. Y los esperamos a todos en la página, que sigan nuestras novedades por el tema también del ciclo de la pintura rusa. Gracias y nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. До свидания. До свидания. До свидания, Martina. Спасибо.